¿Qué es un full? Hablando de tractocamiones, semirremolques y remolques. Vamos a averiguarlo a través de la clasificación de los remolques. ¿Qué es un full entonces? Es un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes con un remolque de 4 ejes. ¿Cómo se construye y qué significa? Ahora, lo vamos a ver en dos clasificaciones. Lo vamos a ver en la clasificación basada en la norma oficial mexicana que platicaremos. Eso es por un lado entre qué lo componen ese full, qué vehículos. Pero también veremos en la otra clasificación la aplicación, porque no es lo mismo llevar, por ejemplo, grava, arena, líquidos o mercancía que viene, por ejemplo, en empaques tal cual que puedan llegar a ser de cartón o cualquier otra cosa. Entonces, dependiendo de qué vaya a transportar es la aplicación, pero cómo están coordinados, cómo están configurados en cuanto a cómo van a estar circulando en las carreteras, eso es la clasificación por norma. La clasificación basada en normativa vamos a utilizar la norma mexicana. Ahorita involucraremos dos, vamos a ver por qué. Primero que nada, la que nos va a decir cómo está clasificado el tipo de remolque y qué significa que sea un remolque o un semirremolque. Esta norma va a ser la NOM 012 SST-2-2017. De tal manera que en ella nos va a definir primero que nada lo que es un remolque. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces decimos tráiler, pero estamos diciendo el tractocamión, lo platicamos en otro video. En este caso, el tráiler como tal es el remolque, y el remolque está definido como un vehículo que no tiene manera de moverse por sí mismo, pero sí tiene un eje o ejes delanteros giratorios, o en su caso, tiene enganchado un convertidor, que ya veremos que se le conoce como dolly. Quiere decir que entonces un semirremolque no tiene eje delantero, que eso nos conocemos que es, pues ahora sí que lo que vemos nosotros en la calle, donde están los 2 o 3 ejes en la parte de atrás y adelante tiene lo que se le conocen como patines, que son unas barras que permiten que quede completamente detenido ese vehículo y quede fijo sin caerse de la parte de enfrente. Ese es un semirremolque, un vehículo que no puede moverse por sí mismo, pero que no tiene ejes delanteros. Y un remolque es aquel que tiene un eje delantero que puede ser giratorio, que normalmente no lo trae incorporado, sino va a ser independiente, que se va a colocar en la parte del enfrente, que se le va a conocer como convertidor o dolly. Entonces, un semirremolque es cuando tenemos nada más 2 o incluso 1, 2 o 3 ejes en la parte trasera, y en la parte de delante podemos detenerlo en el lugar donde lo vayamos a guardar a través de unos que se llaman patines. En el momento en el que le colocamos, ya sea por fabricación el eje o ejes delanteros, o que le ponemos un convertidor, se va a conocer como remolque. Y entonces vamos a tener la clasificación en cuanto a S1, S2 o S3 para los semirremolques. En el momento en el que el remolque viene de fabricación así como tal, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros R2, vamos a tener R3, que el R3 y el R4 pueden ser a través de un semirremolque normal, más lo que es la plataforma convertidora o dolly, la cual no está clasificada, sino tenemos nada más la clasificación de S y la clasificación de R. Para pasar ahora a la clasificación del uso de los remolques, vamos nada más a colocar lo que se le conoce como dolly. El dolly o plataforma convertidora va a tener dos tipos. El tipo va a ser A, porque tenemos un solo enganche con el semirremolque de enfrente, o puede ser en H, que es cuando tiene 2 puntos de contacto en la parte frontal. Ahora, tanto el dolly como el semirremolque y lógicamente el remolque, cuando exista o cuando esté ya convertido, tenemos nosotros que debe de cumplir con otra normativa. Todas las características que debe de cumplir deben de estar conforme a la NOM SST 035-2010. Esta norma me va a decir que tiene una serie de cuestiones técnicas para que pueda circular en las carreteras y autopistas, y dependiendo de la clasificación de unas y de otras. Pero esto es probablemente nada más en México. En otros países habrá otras normativas y demás, pero finalmente el uso de un
dolly o convertidor va a hacer que podamos nosotros generar un full o algo semejante. Ese es su uso como tal, y está prohibido que circule atrás conectado directamente al puro tractocamión. No debe de ser el último, sino el último siempre debe de ser un semirremolque o remolque ya convertido. Ahora, tenemos nosotros varias clasificaciones de remolques dependiendo de lo que vaya a transportar. Una manera muy general en la que vamos a utilizarlos va a ser principalmente lo que se le conoce como una caja seca. Una caja seca simple y sencillamente es un remolque rectangular que va a poder colocarse en la parte de adentro todo lo que quieran, ¿sí? Lo que son desde electrodomésticos, desde refacciones, desde productos prácticamente de todo tipo. Todo aquello que pueda ser, digamos, separado en pallets o en cualquier otra manera de transportarse. Normalmente así es como lo meten para poder colocar lo que son los montacargas, de tal forma que pueden separarse de manera individual, a diferencia de, por ejemplo, algo como tubería, algo como por ejemplo rollos de lámina o algo así, que normalmente se van a transportar en lo que es una plataforma. Habrá otras cosas también, por ejemplo, que pueden llevarse en una plataforma como esta, cosas que pueden llegar a ser muy grandes, maquinaria o algo por el estilo. Si los productos que vamos nosotros a llevar requieren de lo que se llama la cadena de frío, que es que tengan siempre una temperatura controlada, que normalmente es baja respecto a la temperatura que predomina en el ambiente en general, entonces estamos hablando de una caja refrigerada, la cual la principal diferencia con la caja seca es que va a tener en la parte de enfrente prácticamente siempre lo que es la unidad de refrigeración para poder llevar lo que es una temperatura baja en todo el interior del remolque. Ahora, vamos a tener nosotros también algunas aplicaciones que van a depender de otros tipos de productos que necesitemos nosotros llevar. Por ejemplo, lo que son los tanques, los que pueden ser cilíndricos o algunas otras variantes al respecto que nos sirven para cuestiones ya sea de líquidos o incluso gases, que pueden llegar a ser cuestiones criogénicas que requieren también de una instalación especial en el mismo remolque. Vamos a tener nosotros también lo que son los productos de polvo, que se conocen como los productos pulverulentos, que normalmente vienen en lo que son tolvas, o a veces granos también muy pequeños se van a llevar en lo que son las tolvas, que pueden llegar a tener 2 o 3 dentro del mismo para poder descargar. Para productos que sean también a granel, pero que sean más grandes, vamos a tener nosotros lo que se le conoce como los volteos y que le llaman también mucho góndolas, las cuales pueden llevar arena, pueden llevar grava, cemento o alguna otra cosa en grandes cantidades, pero sobre todo que tiene que ir, ahora sí, como su nombre lo dice, que pueda descargarse directamente en una construcción o algo por el estilo. También vamos a tener otros tipos de remolques que van a ser también muy especializados, como por ejemplo algunas que le conocen como chatarreras. Sí, que no es más que una derivación parecida a una, es entre una caja seca y una góndola de volteo, nada más que esta normalmente no se voltea, sino es fija, y a veces pueden llegar a tener algunas variantes como esta que le pueden llegar a conocer como redilas para transportar fruta o alguna cosa por el estilo. Vamos a tener también otros que son especializados, como lo que se le conoce como portacontenedor. El portacontenedor es una especie de plataforma que no va a tener plano la parte superior, sino va a tener más bien una como armadura, va a tener toda una estructura que lo que va a contar es con medidas especiales que van a permitir que pueda colocarse un contenedor que viene normalmente en barco. ¿Sí? Esos contenedores pueden ser de diferentes medidas y entonces se van a colocar encima y se van a enganchar en 4 esquinas en la parte de abajo. Están diseñados especialmente para esa parte. En resumen, el full es la combinación más grande que puede circular en México e incluso en otros países, que va a contar de 9 ejes, en el que yo voy a tener un tractocamión de 3 ejes, un semirremolque de 2 ejes y un remolque de 4 ejes, el cual se convierte en remolque porque tenemos un dolly, el cual puede ser
con una lanza, que es lo que se llama el punto de enganche con el semirremolque de enfrente, que puede ser de un solo punto, que es el tipo A, o el tipo H, en el que va a tener dos lanzas para conectarse con ese remolque. El full o los remolques de manera individual pueden estar hechos de diferentes maneras. Pueden ser cajas secas, pueden ser cajas refrigeradas, pueden ser volteos, pueden ser una gran cantidad de cosas como encortinados, tanques, tolvas y demás. Hay algunas aplicaciones muy particulares y muy especiales, por ejemplo, una jaula ganadera, que como su nombre lo dice, es para llevar, por ejemplo, reses, cerdos o algún otro tipo. De tal manera que los remolques tienen su propia clasificación en semirremolques de cierta cantidad de ejes, conforme a la norma, los remolques que ya van a estar convertidos mediante el dolly, y el full simplemente es que puede ser de alguno de ellos y que no debe de llevar más allá de 9 ejes. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete, danos like, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter.